Daniel capítulo 2, amén. Amén. Verso 20, amén. Amén. Daniel capítulo 2, verso 20. Daniel capítulo 2, verso 20, amén. Leemos la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios, de siglo en siglo, porque suyo son el poder, la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tiniebla y con él mora la luz. Amén. Amén. Entonces, damos gracias a Dios, que Dios añada bendición a su palabra. Pueden tomar asiento. El mensaje lo hemos titulado: ¿por qué a los presidentes le cae juicio de Dios? Amén. Antiguamente eran reyes, hoy se le llama presidente. Amén. En la antigüedad se llaman reyes, hoy se llaman presidente. Amén. Es como Sodoma y Gomorra. En la antigüedad, en Génesis 19, Sodoma y Gomorra, pero hoy se le dice LGBT, lesbiana, gay, bisexual, transgénero. Ya le pusieron como 3 letras más, pero sigue siendo Sodoma y Gomorra, ¿sí o no? En la antigüedad, los reyes, ¿verdad? Se le llamaba rey a los presidentes. Hoy se le llama presidente. Amén. Líderes. Los presidentes son líderes, ¿verdad? Y antiguamente eran, ¿qué? Reyes. Amén. Reyes. Entonces, Daniel 2:21 dice: muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Entonces el mensaje lo hemos titulado: ¿por qué a los presidentes le cae juicio de Dios? Vamos a ir viendo por la Biblia por qué a los presidentes le cae juicio de Dios. Ya dijimos que presidentes son reyes en la antigüedad. Sodoma y Gomorra, no se le dice Sodoma y Gomorra, hoy se le dice LGBT. El BRI, ¿verdad? Que son los reyes del oriente, se le dice, ya no se le dice los reyes del oriente, se le dice ¿cómo? Se le dice el BRI, Apocalipsis 16:12. ¿Ve? Ellos le están secando el río Éufrates. ¿Qué es el Éufrates? Las aguas, ¿verdad? En la Biblia representan pueblo, naciones, lenguas, muchedumbre. Tenemos Apocalipsis 17:15. ¿Verdad? Las aguas que ha visto donde la ramera se sienta son pueblo, lengua, naciones, muchedumbre, ¿sí o no? Entonces ahí está lo que es hoy, ¿verdad? En el tiempo de lo que es el tiempo, ¿verdad? Los reyes, dice en la antigüedad, como dice el apóstol Pablo en Hebreos 10:1, la ley siendo sombra de los bienes venideros, no la imagen misma. ¿Ve? En la antigüedad, ¿verdad? En Génesis 19, Sodoma y Gomorra. Hoy se le dice LGBT. Los presidentes, ¿verdad? Los reyes en la antigüedad eran presidentes. ¿Ve? Hoy se le dice presidente, pero en la antigüedad eran reyes. El río Éufrates, ¿verdad? Es el BRI hoy. ¿Ve? El BRI. Los reyes del oriente, los reyes antiguamente, ¿ve? Eran presidentes. Entonces, el Jehú de este tiempo, Nabucodonosor de este tiempo es Rusia. ¿Ve? La Jezabel de este tiempo es la Iglesia Católica Romana. ¿Ve? Acá de este tiempo Estados Unidos. ¿Ve? Los mercaderes son los empresarios. Los mercaderes son los empresarios. ¿Ve? Entonces, también tenemos ahí figura de Eliseo, Moisés, figura de quién, de la novia, Josué, ¿sí o no? Daniel del Antiguo Testamento, el libro de Daniel es el Apocalipsis del Antiguo Testamento, ¿verdad? Y en el libro de Daniel Dios trajo un profeta para que le interpretara el sueño a Nabucodonosor. También que Nabucodonosor era un imperio, ¿no? Dominaba el mundo entero, igual que los faraones, ellos eran imperios.
Tenían más gobernadores, pero la cabeza eran ellos. Entonces vemos ahí los cuatro, Daniel 2:34, vemos los cuatro imperios, ¿no? Cómo se han ido desarrollando. Entonces, por revelación ya sabemos que Dios en estos 2000 años ha enviado 7 mensajeros, ha enviado el cuarto Elías, ha enviado la manifestación del Hijo del Hombre, ¿sí o no? 7 mensajeros en estos 2000 años para nosotros los gentiles. Entonces, hablando de lo que es los presidentes, ¿verdad? Eran reyes. Los reyes de la antigüedad eran presidentes. No se le decía presidente, se le decía rey. Entonces, el mensaje lo hemos titulado que ¿por qué le cae juicio? Dice, ¿por qué a los presidentes le cae juicio? Entonces, vamos a ir viendo por toda la Biblia por qué a los líderes, que son líderes, presidentes son líderes, le cae juicio. ¿Ve? Porque ellos se meten con las cosas de Dios sin saber lo que están haciendo. ¿Ve? A veces blasfeman, ¿verdad? Como muchos presidentes. Ahorita en la actualidad tenemos el presidente Gustavo Petro de Colombia, que él dice que Jesús tuvo sexo, ¿no? Dice él con María Magdalena. Pero eso es porque él es un presidente, más no es un hijo ministro llamado de Dios. ¿Ve? Entonces vamos a ir viendo por qué ellos se meten en terrenos que no le corresponde. Y para ellos poder, ¿verdad? Por eso en Mateo 11, 25, 26, 27, él dijo, te alabo Padre, creador de los cielos y de la tierra, que escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y se las revelaste a tú, pequeñito. Sí, Padre, porque a ti te agradó. Y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y nadie conoce al Hijo sino el Padre. A quien el Hijo se lo quiera revelar, ¿sí o no? Entonces, porque a los presidentes, a los líderes, ¿verdad?, le cae juicio de Dios, porque ellos hacen como el rey Usías. Usías siendo un rey, siendo un presidente, él quiso quemar incienso. Entonces, él quiso quemar incienso, ¿verdad? Pero eso no era su trabajo, ese era el trabajo de los levitas. Los levitas en la antigüedad eran sacerdotes, ¿no? Hoy los levitas es el ministerio quíntuple, Efesios 4:11. El mismo Dios constituyó unos apóstoles, otro profeta, otro evangelista, otro pastor y otro maestro, a fin de perfeccionar a los santos para la edificación del cuerpo de Cristo, ¿sí o no? Efesios 4:11 y 12. Entonces, si un hombre, ¿verdad?, se enredan a veces los que estudian la Biblia, los que se enredan por no tener revelación, porque sabemos que la Biblia es una revelación desde Génesis hasta Apocalipsis, enredan muchas cosas, pues en la Biblia, ¿qué quedará para un presidente que él es político, que no está llamado a ministrar la palabra de Dios? Por eso Dios tenía a los levitas, ¿sí o no? Y a este rey Usías, ¿verdad?, le cayó lepra, porque él se metió en terreno que no le pertenecía. ¿Ve? Él debió permanecer como rey, no como sacerdote, pero él quiso quemar incienso. Llevamos ahí viendo ahí en segunda de Crónicas, ¿verdad? Segundo libro de Crónicas. Vamos a ir viendo no solamente él, sino que vamos a ir viendo varios, los reyes que se iban en contra de Dios, pues. Dijimos segunda de Crónicas, capítulo 26, verso 16. Dice, más cuando, hablando del versículo 26 específicamente, dice reinado de Usías, del rey Usías, ¿no? Y con este rey Usías estaba un profeta, ¿ve? Y este profeta se llamaba Isaías, el profeta Isaías. Isaías escribió una Biblia completa. La Biblia tiene 66 libros y el libro de Isaías, ¿verdad?, tiene 66 capítulos. Isaías habla del principio y habla del fin, habla de Génesis y habla de Apocalipsis, ¿sí o no? Entonces vemos que al versículo 16 dice, más cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció, hablando del presidente ahorita en la actualidad, Usías, que era un presidente, hablando del presidente Usías, vamos a decirlo así para ver si lo entendemos más claro. Dice, mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su reina. Su ruina. Dice, mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová. Y todo lo que le pasa a los presidentes, se rebelan contra Dios. Dice, su Dios, entrando
en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes. Se pusieron contra el rey Usías y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Usías, quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes, hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te hará, y no te será para la gloria delante de Jehová. Entonces Usías, el rey, presidente, ¿verdad? Vamos a decirlo así. Entonces el presidente Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes, en la casa de Jehová, junto al altar de incienso. Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, aquí que la lepra estaba en su frente, y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar. Y él también se dio prisa a salir, porque Jehová lo había herido. Amén. Jehová lo había herido. Si no fue llamado, él fue llamado como rey, como presidente, más no fue llamado como sacerdote. Y el sacerdote se consagra a Dios, ¿sí o no? Amén. Los verdaderos sacerdotes. Por eso en San Juan 4:24 él dice: yo ando buscando adoradores que me adoren en espíritu y en verdad, ¿sí o no? Entonces muchos la adoran en espíritu, mas no en verdad, porque la palabra es la verdad. San Juan 17:17 dice: santifícalo en tu verdad, tu palabra es la verdad, ¿sí o no? Amén. San Juan 14:6 él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces cuando un rey, ¿verdad?, quiere hacer algo en contra de Dios sin saber lo que está haciendo, porque a veces lo hacen por ignorancia, pero Dios le ha dado una sabiduría. ¿Para qué? Para que él comande a una nación, mas no se meta con las cosas de Dios, porque a veces blasfemia. Entonces lo que dice el presidente Gustavo Preto, él dice que Jesús tuvo sexo con María, ¿ve? Y eso es una blasfemia. No solamente él, muchos han blasfemado, artistas, músicos, qué sé yo, muchas personas, ¿verdad?, blasfeman y le cae juicio de Dios. No solamente a los presidentes, también a los gobernadores, a los alcaldes, a los diputados, los jueces, los abogados, las fuerzas policiales, las fuerzas armadas. Todo aquel que se vaya en contra de Dios, ¿verdad?, o haciendo una burla, o diciendo cosas que no ha leído en la Biblia, entonces ahí le cae juicio, porque este rey, este presidente Usías, él quiso hacer un trabajo que Dios no lo había mandado a hacer. Él era presidente de una nación, mas no era sacerdote. Amén. Entonces la política no tiene nada que ver con la religión. Ahora, en el mundo actual vemos que la política está unida con la religión. ¿Ve? Pero vamos por eso hemos titulado el mensaje: ¿por qué a los presidentes le cae juicio? ¿Ve? Porque ellos no son llamados a ministrar la palabra de Dios. ¿Ve? Ya cuando ellos se salen, ¿verdad?, le pasa como este hombre Usías, que él quiso quemar incienso y él no estaba llamado a eso. ¿Ve? Él estaba llamado era a cuidar una nación, ¿sí o no? Entonces los presidentes, un presidente representa un padre, representa un esposo, representa un hijo, representa un hermano y representa un amigo. Eso también representa un presidente. ¿Por qué él representa a un hijo? Porque él tiene padre, ¿verdad? Y un presidente debe de velar por una buena pensión para los ancianos, porque así como él cuida de su mamá y de su papá, él tiene que velar por todos esos ancianos, ¿eh? Un presidente tiene que velar por la esposa, tiene que velar por muchas esposas y por las que van a ser madres también. ¿Ve? Un presidente tiene que velar por él como padre, como esposo, como hijo. Presidente porque él tiene hijos. Un presidente tiene hijos y él quiere lo mejor para sus hijos. Él también tiene que querer no solamente para sus hijos. Por eso un presidente representa una nación. Tiene que querer para todos los hijos, para todos los niños, para todos los adolescentes, para todos los adultos y los ancianos. Él tiene que querer lo mejor, ¿sí o no? Un líder, un presidente, un buen presidente, ¿ves? Entonces él también representa
Un hermano porque tiene muchos hermanos. ¿Ve? Y también amigo porque tiene muchos amigos, ¿sí o no? Entonces, así un presidente representa todos estos oficios, vamos a decirlo así, todos estos oficios, porque él tiene padre, ¿verdad? Representa un padre porque tiene hijos, representa un hijo porque tiene padre, representa un esposo porque tiene una esposa, representa un hermano porque tiene hermano y representa porque tiene amigos. Pues. Entonces, eso es un líder, ¿verdad? Tiene varios oficios, como padre, como esposo, como hijo, como hermano y como amigo. ¿Ve? Entonces, el rey Usías, ¿ve? Amigo de un profeta, ¿verdad? Si leemos Isaías 6, vemos que Isaías vivía en el palacio del rey. ¿Pero de qué rey? Del rey Usías. ¿Ve? El profeta Isaías vivía en el palacio del rey Usías. Entonces, por eso hemos titulado el mensaje: a los presidentes le cae juicio de Dios. A los líderes le cae juicio de Dios. ¿Por qué? Porque Dios los llama a hacer justicia. ¿Ve? Dios los llama a velar por los más necesitados, a velar por las viudas, por los huérfanos. ¿Ve? Dios manda que un presidente vele por todo un país, por todo un país. ¿Ve? Entonces, bueno, vamos a ir viendo, ¿verdad?, por la Biblia. Y leemos Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6. Dice visión y llamamiento de Isaías. En el año que murió el rey Usías, o sea que el profeta Isaías vivía con el rey Usías, era un profeta. ¿Ves? En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto, sublime. Su falda llegaba hasta el templo. Por encima de él habían serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían su rostro y con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, santo, santo Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los canciales de las puertas estremecieron con la voz de que clamaba: a la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labio inmundo, he visto mis ojos al rey Jehová de los ejércitos. Amén. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomando del altar con una tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto toco tus labios, y he quitado tu culpa, limpio tu pecado. Pues oí la voz del Señor, que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí: yo heme aquí, envíame a mí. Amén. Entonces ahí está el profeta Isaías, vivía en el palacio del rey Usías. Y este rey se enalteció, ¿verdad? Y le cayó lepra. Y así le pasa a todos los presidentes, ¿verdad? Que se ponen soberbios delante de Dios, Dios los humilla, ¿sí o no? Entonces, en estos 2000 años para nosotros los gentiles, Dios ha enviado 7 mensajeros, después de Cristo. Del 53 al 170, el apóstol Pablo, ¿verdad? Apocalipsis 1:20 dice: el misterio de las 7 estrellas que ha visto en mi diestra son los 7 ángeles, y los 7 candeleros que ha visto son las 7 iglesias. Después de Cristo. Del 53 al 170, el apóstol Pablo. Efesios 2:1, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Apocalipsis 2:8, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, Irineo. 170 al 312. Apocalipsis 2:12, escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, Martín. 312 al 606. Apocalipsis 2:18, escribe al ángel de la iglesia en Teatira, Colombo. 606 a 1520. ¿Sí o no? Apocalipsis 3:1, escribe al ángel de la iglesia en Sardi, Martín Lutero. 1520 a 1750.
Apocalipsis 3:7, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, Juan Wesley, 1750-1906. Apocalipsis 3:14, escribe al ángel de la iglesia de la Odisea, William Mario Branham, 1906 a 1963. Sabemos que el hermano Branham nace en 1909 y partió en 1965. Pero el que comienza las edades y termina las edades es el Espíritu Santo. Amén. Entonces Dios ha enviado el cuarto Elías para nosotros los gentiles. Primer libro de Reyes 17, Elías Tibita. Cerró los cielos por 3 años y medio, ¿sí o no? Segundo libro de Reyes 2:12 al 15, la doble porción sobre Eliseo. La tercera vez que vino en Lucas 1:17 dice que el espíritu y el poder de Elías reposó sobre Juan el Bautista, ¿sí o no? La cuarta vez que vino, Malaquías 4:5. Aquí yo envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Amén. Cuarto Elías. El quinto Elías, Moisés y Elías, Apocalipsis 11:6, pero no para nosotros los gentiles, sino para Israel. Amén. Entonces, Lucas 17:30, la manifestación del Hijo del Hombre. La manifestación del Hijo del Hombre era Cristo en un profeta. Amén. Ezequiel 33:1, hijo de hombre, profetiza, ¿sí o no? Hijo de hombre eran los profetas, amén. Entonces, Dios ha traído, ¿verdad? 7 mensajeros. Dios ha traído el cuarto Elías, Dios ha traído la manifestación del Hijo del Hombre, ¿sí o no? Dios se llevó el cuerpo donde estaba el cuarto Elías, donde estaba la manifestación del Hijo del Hombre, donde estaba el séptimo mensajero, ¿ves? Pero hoy queda la unción ¿en quién? En la novia, amén. Dios en estas 7 edades, Dios ha enviado 4 unciones: la unción del león Pablo, la unción del becerro Colombo, la unción del hombre Martín Lutero y la unción del águila William Mario Branham. Se fue William Mario Branham. ¿Dónde queda la unción del águila? En la novia. Amén. Mateo 24:28. Donde estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Amén. Entonces el cuerpo aquí es Cristo. ¿Sí o no? Un cuerpo vivo, porque el Hebreo 4:12 dice: la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, ¿sí o no? Amén. El cuerpo muerto porque es un simbolismo, ¿sí o no? Pablo dice en 1 Corintios 3:16 que somos templo y morada del Espíritu Santo. El cuerpo somos nosotros, el cuerpo místico de Cristo, amén. Entonces donde estuviera el cuerpo, allí se juntarán las águilas. Las águilas comen cosas vivas, ¿sí o no? Y la palabra de Dios, Hebreo 4:12, es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, ¿sí o no? Entonces, ¿por qué a los presidentes les cae juicio? De Dios, amén. Entonces, el presidente, ¿verdad? Dice, la Biblia enseña que toda autoridad viene de Dios y tiene una gran responsabilidad. ¿Ve? Dice, temporal, de gobernar con justicia, siendo, ¿verdad?, con justicia y acciones especialmente hacia los oprimidos. Justicia, dice, justicia enfrentará consecuencias si falla en sus deberes o se corrompe o tuerce el derecho, ya que Dios es juez, ¿ve?, último de sus actos. Dios es el juez último de los actos de los líderes, de los presidentes, ¿sí o no? Y hablando el primer mensajero, el apóstol Pablo, ¿verdad? En Romanos 13, vamos a leer ahí Romanos capítulo 13, hablando del primer mensajero, el apóstol Pablo. Él habla aquí de los presidentes, ¿verdad? Verso 1 dice: sométase toda persona a la autoridad superior, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. La que hay por Dios ha sido establecida, de modo de que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y lo que resiste acarrean condenación para sí mismo. Amén. Verso 3. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Quien pues no teme la autoridad, haz lo bueno y tendrás
alabanza de ella. Amén. Entonces, leímos en Daniel que Dios quita reyes y pone reyes. Dios da la sabiduría. Amén. Aun cuando los presidentes no son cristianos, Dios le da la sabiduría. Dios le da la sabiduría al malo. ¿Sí o no? Si no, no hubieran científicos malos. ¿Ve? Pero esos son dones. Las personas nacen con esos dones, ¿verdad? El Salmo 68, 18 dice que Dios también le da dones al malo. ¿Sí o no? Salmo 68, verso 18. Verso 18. Subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, que son los presidentes que no son cristianos, ¿son qué? Rebeldes, y Dios le da sabiduría, ¿sí o no? Para que habite entre ellos Jehová Dios, amén. Amén. Para que habite entre ellos Jehová Dios. De todo aquel que es un líder que llega a ser presidente porque Dios se lo permite. Amén. Amén. Entonces ellos están por velar por una nación, ¿sí o no? Por la nación que lo eligió como líder. Amén. Entonces vemos los juicios de Dios. ¿Por qué a los presidentes le cae juicio de Dios? Porque ellos blasfeman. Ellos no están llamados a hablar cosas que ellos no saben. Como en este caso el presidente de Colombia, Gustavo Petro, que dijo que Jesús se había acostado con María Magdalena, pero ellos ven a Jesús como un hombre normal, no sabiendo que Jesús no era un hombre normal, porque primero y principal Jesús no vino por el sexo. Aún los mismos católicos dicen sin pecado concebido. ¿Por qué? Porque no vino del pecado. ¿Ve? Isaías 7:14 dice: una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Dios se creó un tabernáculo. Hebreo 10:5 dice: Dios se apropió un cuerpo, ¿sí o no? Entonces ellos lo que no entienden, porque ellos son políticos, a veces los religiosos no tienen revelación que quedará por un político. Por eso que ellos dicen, no, ellos ven a Jesús como un hombre normal, no sabiendo que Jesús era Dios hecho carne. Dios como Dios no nace, Dios no muere. Dios no tiene principio, Dios no tiene fin, pero Dios se apropió un cuerpo. Dios se hizo una célula. Amén. María le alquiló al vientre a Dios. Amén. Por eso que ellos hablan por ignorancia. Bueno, imagínense, aún los mismos religiosos dicen que Jesús es la segunda persona de la Trinidad. Dicen que Dios es uno, el Espíritu Santo es otro y Jesús es otro. Dicen son tres. No es un solo Dios con tres manifestaciones. Deuteronomio 6:4 dice: oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. ¿Sí o no? Amén. Efesios 4:5 dice: un Señor, una fe, un bautismo. Primera de Timoteo 3:16 dice: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, no de la Trinidad, de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en espíritu, predicado a los gentiles y recibido arriba en gloria. Amén. Es un solo Dios con tres manifestaciones, no son tres dioses, es un solo Dios con tres manifestaciones. Pero ahora los políticos lo ven como un hombre normal. Dicen, no, ellos los políticos no creen que, como los religiosos, que también lo dejaron allá, lo dejaron niño, lo dejaron en el pesebre porque no tienen revelación. En los diciembre lo llevan al pesebre, ¿ves? Lo dejaron recién nacido, lo dejaron bebé. En la llamada Semana Santa lo dejan en la cruz, y otras religiones lo dejaron en la tumba. Ni se quedó en el pesebre, ni se quedó en la cruz, ni se quedó en la tumba. Él vive por los siglos de los siglos. Amén. Se dejó fotografía en 1963, ¿sí o no? Y él está aquí viviendo en un pueblo. Proverbio 23:26. Dame, hijo mío, tu corazón. Él está aquí como el Espíritu Santo, él está aquí como la palabra. Amén. Gálatas 2:20, Pablo dice: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ahora lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Dios está viviendo en un pueblo. ¿Y quién es Dios? Dios es la palabra. Juan 1:1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Juan 1:14 dice: aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Sí o no? Amén. Hebreo 2:14 dice: así como los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo,
Dios como Dios no nace, Dios no muere, pero Dios se apropió un cuerpo. María le alquila el vientre a Dios y Dios se hace un cuerpo. No la segunda persona, no un Dios dual, no un Dios trino, no, es un Dios único Dios. Amén. Pero él se apropió un cuerpo, se hizo un tabernáculo, como dice en San Juan 2:19. ¿Ves? Él dijo, yo destruiré este templo y en 3 días lo restauraré. ¿Qué dijeron los escribas, los fariseos? 46 años duraron para construir este templo y tú lo vas a destruir y lo vas a armar en 3 días. Él hablaba de su cuerpo, ¿sí o no? Porque la Biblia se lee de 3 formas. Se lee literalmente, se lee simbólicamente y se lee poéticamente. Pero en estas 3 lecturas se necesita la intervención del Espíritu Santo. Amén. Por eso Pablo dice en 1 Corintios 2:9, dice, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, son las que Dios ha reservado para los que le aman, ¿sí o no? Entonces, el de los cristianos, ¿verdad? El cristiano no es político. Nosotros los cristianos estamos llamados a orar por los reyes, por los presidentes. ¿Ves? Sea del partido que sea demócrata, sea opositor, sea chavista, sea comunista. Todo, ¿por qué? Porque Dios nos manda a orar por todos los que están en eminencia, por todos los que están gobernando, ¿sí o no? Primera de Timoteo capítulo 2. Primera de Timoteo capítulo 2. Dicen, soltado ante todo, a que se haga rogativas, oraciones, peticiones y acción de gracia por todos los hombres, por los reyes, en el tiempo de Pablo eran reyes, hoy son presidentes, por los presidentes, por todos los que están en eminencia, que están gobernando, para que vivamos quietas y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todo hombre sea salvo y venga al conocimiento de ¿qué? De la verdad. Amén. ¿Sí o no? ¿Ven? Para que todo hombre sea salvo, todo, demócrata, copellano, adeco, chavista, comunista, todo, ¿ves? Para que todo, dice Pablo. ¿Sí o no? Entonces, el cristiano no se puede mezclar con la política. ¿Y por qué le cae juicio a los reyes? Porque hablan sin saber lo que están hablando. ¿Ves? Ellos no fueron llamados a eso y son hombres sabios. Dios le da sabiduría al rebelde, nacen con esos dones. ¿Ve? Y son políticos, pero ya cuando ellos empiezan a hablar de Dios sin saber, ¿ve? Ellos están blasfemando. Amén. Amén. Están blasfemando sin saber y por eso le cae juicio de Dios. Amén. Si leemos, vamos a ir viendo los reyes que le cayeron juicio. Juicio de Dios, ¿verdad? Si leemos en el capítulo... dijimos, ya leímos Hechos 12:23, ¿verdad? Hechos 12:23. Este era un líder, este era un presidente también. Libro los hechos del Espíritu Santo en los apóstoles, amén. Los hechos del Espíritu Santo en los apóstoles, no los hechos de los apóstoles, los hechos del Espíritu Santo en los apóstoles, amén. La novia está haciendo un nuevo libro de los hechos, ¿sabe usted eso? Dijimos Hechos capítulo 12, verso 23. Este era un líder también que se puso soberbio, se enalteció. ¿Ve? Hechos capítulo 12, dijimos verso 23. Dice, vamos a leer el verso 20 para que entendamos mejor. Dice, la muerte de Herodes. Y Herodes estaba enojado contra los de Tirón y Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él, sobornando Blastón, que era camarero mayor del rey, del presidente. Pedía paz porque su territorio era abastecido por los del rey. Y un día, señalando Herodes vestido de ropa reales, se sentó en el tribunal, ¿ve? Y la Aregón, y el pueblo clamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. Al momento un ángel del Señor le hirió por cuanto no le dio la gloria a Dios y expiró, comido de gusano. Pero la palabra del Señor crecía y
se multiplicaba. Un rey, cuando lo fueron a bichar, ¿estaba qué? Vuelto gusano. ¿Qué es el ser humano? Gusano. Job 25, 6, ¿sí o no? Pero como no le dio la gloria a Dios, no se volvió gusano a las 72 horas, se volvió gusano de una vez porque le cayó juicio de Dios. Amén. ¿Por qué a los presidentes le cae juicio? Porque se meten con Dios sin saber lo que están hablando. Ya eso es blasfemo. Ellos están diciendo y no ven a Jesús, no lo ven como Dios. Y Jesús no era un hombre, no nació del pecado como todos nosotros, ¿no? Que ya sabemos que el pecado original fue el sexo, ¿no? Que no fue que se comió una manzana. El rey David en el Salmo 51:5 dice: en pecado me concibió mi madre y en maldad fui formado. ¿Sí o no? ¿Por qué a los presidentes le cae juicio de Dios? ¿Por qué? Porque ellos se burlan, se meten en territorio y hablan de Jesús como si Jesús era un humano, no sabiendo que Jesús era el mismo Dios. Amén. Por eso en San Juan 14:9, Felipe le dijo: muéstranos al Padre y nos basta. Y él le dijo: Felipe, tanto tiempo que estoy con vosotros y no me habéis conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿No cree que yo soy el Padre y el Padre en mí? Las obras que yo hago no las hago por mí mismo, sino mi Padre que mora en mí. Amén. Jesucristo es el Rey de reyes y Señor de señores. Y nos vino a dar ejemplo. Salmo 24:1 dice: de Jehová es el mundo y su plenitud. Y él dice: ejemplo les he dado. ¿Sí o no? Aquí dice que tomó, ¿verdad? Siendo Dios, no se creyó Dios, sino que hizo como los hombres. Colosense, desde el verso 15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visible, invisible, sea trono, sea dominio, sea principado, sea potestad, todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Él es la cabeza, el cuerpo, que es la imagen, el que es el principio, el primogénito ante los muertos, para que todo tenga preeminencia. Amén. ¿Sí o no? ¿Ve? Ahí está el Dios de la gloria. Entonces el político no puede ver estas cosas. ¿Por qué? Porque es una revelación. Si a veces están confundidos los hombres que leen la Biblia, ¿qué quedará para un presidente que no lee la? Muy pocos son los presidentes que leen la Biblia, ¿no? Siempre hemos dicho que los presidentes como Jorge Washington, Abraham Lincoln, que leían la Biblia. Ve, aquí en Venezuela podríamos decir Bolívar, ¿verdad? Pero el hombre, los reyes, el que son los presidentes en la actualidad, muy poco leen la Biblia. Entonces ellos blasfeman sin saber que Jesús era el mismo Dios. No era un hombre que vino del pecado. Él no vino del pecado. Sin pecado concebido. ¿Ve? ¿Por qué? Porque no vino del pecado. Y se cumple Isaías 7:14. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá, en Isaías 7:14, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros. Mateo 1:23, ¿sí o no? Hebreos 2:14 dice: así como los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Entonces, los juicios de Dios, vemos a los faraones que también eran líderes, eran presidentes, reyes. Los faraones eran reyes y Dios los humilló. ¿Ves? Vemos allá en Génesis 18, cuando se llevaron cautivo a Lot, ¿no? Génesis 19 también, que Abraham peleó, ¿verdad? Y Dios le dio la victoria, peleó con 5 reyes. Abraham, el padre de la fe, ¿sí o no? Vemos que Dios siempre, ¿verdad?, ha humillado a los presidentes, a los reyes que blasfeman contra Dios, pues, o van en contra de Dios. ¿Ves? Eso lo ha hecho Dios con su pueblo Israel.
¿Ve? Y así el cristiano, ¿verdad? No tiene nada que ver, un verdadero cristiano no tiene nada que ver con la política. ¿Ve? Pero los políticos se meten también. Ahora, sabemos que la Iglesia Católica Romana en el año 325, Constantino unió la política con la religión. Vemos Apocalipsis 6.2, ven y mira aquí el caballo blanco, engaño mundial, religión mundial. ¿Verdad? Apocalipsis 6.3, ven y mira aquí un caballo mermejo. Mermejo significa rojo, política y persecución. Apocalipsis 6.5, ven y mire aquí un caballo negro, 2 libras de trigo por 1 denario, economía mundial. Ya no se llama caballo blanco, ya no se llama caballo rojo y no se llama caballo negro, se llama muerte. Apocalipsis 6.8 dice, ven y mire aquí un caballo amarillo y se le puso por nombre muerte. ¿Qué causa el engaño mundialmente? Muerte. ¿Sí o no? La religión que ha causado la religión, muerte. Eso es lo que causa el engaño. San Juan 5.19 dice, el mundo entero está bajo el maligno. Apocalipsis 12.9 dice, y el diablo engaña al mundo entero, menos a la novia. Amén. Amén. En Lucas 4.4 el diablo le dijo, todo esto te daré si postrado me adoraré, el mismo Dios de la gloria. ¿Por qué? Porque este mundo, ¿verdad?, es gobernado ¿por quién? Por el diablo. ¿Ve? Y la religión, el caballo blanco, pasa al caballo rojo en el año 325. Constantino une la política con la religión, ¿ve? Y ya pasa a ser engaño, la religión engaña a los políticos, ¿ve? Y ahora, ¿qué hace? Toma el control de la economía mundial, ¿ve? Ahora, ¿cómo se llama el caballo blanco? Engaño mundial. ¿Qué causa el engaño? Muerte. ¿Qué causa la política mundial? Muerte. ¿Qué causa la economía? Muerte. ¿Ve? Ahí está. ¿Por qué se están peleando ahorita? ¿Qué es lo que hay ahorita en el mundo? Engaño. ¿Ve? Detrás de Acán. ¿Quién es Acán? Estados Unidos. Detrás de Acán está ¿quién? Jezabel. El mundo ve a Acán y Acán se metió en Venezuela y Acán se va a meter en Colombia, Acán en México, Acán en Islandia, Acán en Europa, Acán, ve Acán, pero no ven quién está detrás de Acán. ¿Quién está financiando la guerra? Porque ya hemos dicho, ¿verdad?, que Estados Unidos es una nación quebrada. Amén. Ve en el mensaje de los 7 sellos, el hermano Braja dice, en el año 1963, el hermano Braja dice, debemos 40 años de deuda. ¿En qué condición está Estados Unidos ahorita? ¿Sí o no? Ahora ella es financiada por la mejor economía del mundo, que es Roma. Los reyes y los mercaderes le pagan tributo ¿a quién? A Roma. Ellos tienen impunidad mundialmente. Ellos son el 4º imperio. Ellos son el 4º imperio, por hermano Braja aquí lo dice, ¿verdad? En la página 228 él habla de estos 4 imperios. Sabemos que Roma también es un imperio, pero es un imperio quebrado, ¿sí o no? Página 228, párrafo 163. Dice, aquí está la revelación, un registro detallado de historia futura que fue profetizado que vendría sobre la tierra desde el tiempo de Daniel hasta que Jesús viniera a reinar como el hijo de David. Es conocido como los tiempos de los gentiles. Este tiempo, dice, abarca 4 etapas históricas, las cuales fueron conocidas como el imperio dominante en cada etapa: Babilonia, los medios de Persia, los griegos y Roma. Dice, la monarquía más grande y más absoluta fue la de Babilonia, que fue testificada por la cabeza de oro. La que le seguía en grandeza fue el reino de Medo de Persia, como muestra la historia, ciertamente fue menos gloriosa y fue testificada como el pecho y los brazos de plata. Después le seguía la edad griega, cuyo rey fue el líder militar más ilustre que el mundo jamás haya conocido. Así que bien, fue testificada como el vientre y muslo de metal, fue menor, gloriosa que las otras 2 anteriores. Al fin tenemos el último reino, el cual es el imperio romano, representado como las piernas y los pies. Los reinos anteriores fueron representados como minerales puros, oro, plata, metal puro, pero este último imperio fue hierro, pero solamente en las piernas. Por cuando llegó a los pies era una mezcla de hierro y barro, tierra, minerales, sencillamente no se puede mezclar para producir consistencia y fuerza. Pero no solamente es cierto esto,
sino que lo más asombroso es que este último imperio, Roma, continuará en su estado mezclado hasta que regrese Jesús. Amén. ¿Regresó o no regresó Jesús? Amén. ¿Ve? Por eso vemos a Can, ¿verdad? Provocando la ira de ¿quién? De Jehú. ¿Sí o no? Amén. Provocando la ira de Jehú. Y eso es mentira. ¿Ve? Ya Dios trajo un profeta y dijo, Rusia, Jehú le lleva 5 años de ventaja en armamento a Can, ¿sí o no? Y ahí en el primer libro de Reyes 22, ahí muestra que Can gana 2 guerras de manobras. Ahí Estados Unidos ganó 2 guerras. Primera Guerra Mundial, 1914 a 1918. Segunda Guerra Mundial, 1939 a 1945. Can, que es Estados Unidos, gana esas guerras. Pero Dios trajo un profeta y dijo, fíjense en la Biblia, ahí mismo en Primera Reyes 22, ¿verdad? Que la tercera guerra, cuando va Can a pelear, ¿verdad? Y se lleva a Josafat y Acán se disfraza de soldado, ¿ve? Es muerto. ¿Por qué? Porque ya el profeta Elías había dicho que Acán iba a ser destruido, ¿sí o no? ¿Cómo vio el cuarto Elías Estados Unidos? La séptima visión. Dijo, vi Estados Unidos convertida en crack, ¿sí o no? ¿Ve? Y nosotros estamos repitiendo lo que dijo Elías. Somos los Micaías de este tiempo, es la novia. Amén. Repitiendo lo que dijo Elías. Amén. Amén. Entonces ahí están esos 4 imperios. Si vemos cada vez va decayendo, ¿sí o no? Y así va el mundo de mal en peor, de mal en peor, de mal en peor. ¿Por qué? Porque el mundo cada día va de mal en peor. Cada día la corrupción, los políticos son corruptos. ¿Ves? Las religiones son corruptas. Vemos un mundo, como dijo Dios a través del hermano Abraham, predicó un mensaje, el mundo cayéndose a pedazos. El Edén de Satanás. El Dios de esta edad perversa, ¿sí o no? Amén. Entonces, ¿por qué a los presidentes le cae juicio de Dios? ¿Ve? Vamos a ver otro rey que se puso soberbio, otro presidente que se puso soberbio. Y cómo Dios lo humilló, pero este sí. Después que Dios lo puso a comer paja, monte, ¿verdad? Le crecieron las uñas, se puso peludo, duró 7 años como un animal. Después que Dios lo volvió normalito, ahí sí reconoció. Dijo, reconozco que el único Dios verdadero y el único Dios que me dio este poder es Jehová. Amén. ¿Sí o no? Vamos a leer Daniel capítulo 4. Daniel capítulo 4. Amén. Daniel capítulo 4, dice la locura de Nabucodonosor, la locura de Nabucodonosor, la locura de Nabucodonosor. Entonces ahí está Daniel capítulo 4. Vamos a adelantar desde el verso. Yo puse aquí el verso 3, pero vamos a leer ahí desde el verso. Vamos a leer el verso 1 para que vamos entendiendo mejor. Dice Nabucodonosor, el rey, Nabucodonosor, el presidente, vamos a decir así. A todos los pueblos, era un imperio, gobernaba el mundo también Nabucodonosor. Naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz o sea multiplicada. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuál grandes son sus señales, cuál potentes sus maravillas, su reino, sempiterno y su señorío de generación en generación. Amén. Amén. Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa, floreciente en mi palacio. Vi un sueño que me espantó. Tendido en cama, la imaginación, visión y cabeza me perturbaron. Bueno, creo que... Bueno, este no es... Vamos a buscar por aquí. Vería que puse mal la cita, donde dice que Nabucodonosor... ¿Dije Daniel qué? Bueno, vamos a adelantarlo, porque creo que está en Daniel 4. Donde dice que Nabucodonosor Dios lo puso a comer 7 años, lo puso Dios a comer paja, como le crecieron las uñas como un...
le crecieron las uñas. Pero el 13, las aves ramas de verso 13, vi a la visión de mi cabeza, mientras estaba en mi cama. Bueno, ayúdenme por ahí, velando. Dice que Dios lo puso a comer 70 años. Él aquí está contando completamente lo que le pasó en el sueño que le pasó en Daniel capítulo 2, verso 34, ¿no? Pero debe ser que fue nota. Donde dice que Nabucodonosor se volvió loco. Sí. 4:30. Ajá, vamos a ver, dice, habló el rey y dijo, no, esta es la gran Babilonia. Ajá, correcto. Muchas gracias. Era 4:3, sí, era 4:30. Dice, habló el rey y dijo, no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para qué. Dice, para que, dice, habló el rey y dijo, no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa, riar con la fuerza de mi poder para gloria de mi majestad. Aún estaba la palabra en la boca del rey, cuando vino la voz del cielo. A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Y de entre los hombres te arrojarás, y con las bestias del campo será tu habitación como a los bueyes. Te apacentarás, y 7 tiempos pasarán, 7 años, sobre ti hasta que reconozca que el Altísimo tiene dominio en el reino del hombre y lo da a quien él quiere. Y en la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado de entre los hombres. Comía hierba como los bueyes. Su cuerpo se mojaba como el rocío de los cielos hasta que su pelo creció como pluma de águila. Sus uñas como la de las aves. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos a los cielos y mi razón me fue de vuelta y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Amén. Ve, Dios lo puso a comer 7 años, un rey, un presidente. Después de estar en la comodidad, Dios lo humilló, ¿sí o no? ¿Para qué? Para que reconociera que el que hace todas las cosas es Dios. ¿Sí o no? Él dijo, sin mí, nada podéis hacer. Sin mí, ¿ve? Él es el que hace todo. Si usted come bien, gracias, Señor, porque desayuné bien. ¿Sí o no? Gracias porque almorcé bien. Gracias porque cené bien. Gracias porque dormí bien. Gracias porque descansé bien. Gracias porque... ¿Sí o no? Por todo, dele gracias a Dios. Usted y yo no somos nada. Tenemos que darle gracias a Dios por lo bueno y por lo malo. Amén. Amaremos al mismo Dios que permite las guerras. Amaremos a ese Dios que permite donde mueren niños, ancianos, mujeres. ¿Ah? Amaremos a ese Dios. Amaremos al Dios que sana a uno y deja multitudes enfermos. Amén. Amaremos a ese Dios que ahí en países hay paz y en otros hay guerra. Amaremos a ese Dios que a uno alimenta y en otra parte hay hambruna. Tenemos que amarlo porque Él es soberano. Y Dios hace como Él quiera, porque Él es Dios. Amén. Como dijo Pablo, ¿qué le puede decir uno al hombre? ¿Qué le puede decir el barro al alfarero? ¿Por qué me hiciste así? Usted no le puede decir eso porque el barro no tiene potestad. ¿Ve? El que tiene la potestad es el alfarero. Y el barro es el ser humano, y Dios hace con el ser humano como Él quiera, porque eres Dios, fue el que lo hizo. ¿Sí o no? Hay gente que le busca ¿por qué Dios? ¿Por qué si Dios existe? ¿Por qué si Dios existe? Porque Dios existe. Amén. Y usted y yo tenemos que amarlos en las buenas y en las malas. Amén. Si estamos en salud, tenemos que amar a Dios, pero si estamos enfermos también tenemos que amar a Dios. ¿Sí o no? Si estamos tristes tenemos que amar a Dios, pero si estamos contentos también tenemos que amar a Dios. Amén.
¿Ve? Si somos pobres tenemos que darle gracias a Dios. Y si somos ricos también tenemos que darle gracias a Dios. ¿Sí o no? ¿Qué dijo Job 1:20? ¿Qué dice Job? Jehová Dios, Jehová, y todo sea el nombre de Dios bendito. ¿Sí o no? Entonces el mensaje lo hemos titulado ¿por qué a los presidentes les cae juicio de Dios? Porque blasfeman, porque se enaltecen, porque se creen más grandes que Dios. ¿Sí o no? Y hemos visto a Usías, hemos visto a Herodes y hemos visto a Nabucodonosor, ¿sí o no? Sin mostrarle los faraones, sin mostrarle a Jericó, ciudades que Dios destruía, reyes que Dios destruía, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque eran blasfemos, ¿sí o no? Se meten con Dios sin saber, ¿ves? Entonces el cristiano debe de orar por los gobernantes, por los presidentes, por los líderes, por los gobernadores, por los alcaldes, los diputados, los jueces, las fuerzas policiales, las fuerzas armadas, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque cuando usted y yo nos metemos en la política nos pasa como Israel. Israel pasó a ser igual que todas las naciones. ¿Cuándo pidió qué? Cuando pidió un rey, 1 Samuel, capítulo 8. ¿Qué pidió Israel? Un rey. Cuando usted dice, no, este hombre va como a este país, este hombre, no ponga la mirada en el hombre, ponga la mirada en Dios. Amén. Jeremías 17:5 dice, maldito el hombre que confía en el hombre, que ponga la mirada en el hombre. Jeremías 17:7 dice, bendito el hombre que confía en Jehová, cuya confianza es Jehová. ¿Y quién es Jehová? La palabra. Amén. Amén. Jehová del Antiguo Testamento es Jesús del Nuevo Testamento. Amén. Primer libro de Samuel, capítulo 8. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y era jueces en Bersarba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar, pervirtiendo el derecho. ¿Sí o no? Eran líderes espirituales, pero también se pervirtieron. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel y le dijeron, he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tu camino, por tanto constitúyenos ahora un rey, un presidente, que nos juzgue como tienen todas las naciones. ¿Quién era el rey de Israel directamente? Dios. Amén. Dios hablaba directamente a Israel a través de ¿quién? De Samuel. ¿Sí o no? Dios le habló a Israel a través de Moisés, a través de Abraham, a través de Isaac, a través de José, a través de todos los profetas. ¿Sí o no? ¿Ves? Dice, pero aquí tú has envejecido, tus hijos no andan en tu camino, por tanto constitúyenos un presidente que nos juzgue como tienen todas las naciones. Amén. Pero no agradó a Samuel esta palabra, que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Dijo Jehová, Samuel, oye la voz de tu pueblo, del pueblo, en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. Amén. Amén. Conforme a todas las obras que has hecho desde el día en que los saqué de Egipto hasta hoy, diciendo a mí, sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. Amén. Amén. Entonces ahí Israel pasó a ser igual que todas las naciones. Cuando un cristiano, un hijo de Dios, una hija de Dios pone la mirada en un hombre, ¿qué pasa? ¿Ve? ¿Qué pasa? Dios deja de ser su rey. Cuando dice, no, que este hombre, que este sí, que este es un buen líder, que este sí, que él no, que este... ¿Ve? Ahí usted dice, Dios dice, me están rechazando, porque yo soy su rey. Amén. Él es rey de reyes, por eso él quita reyes y pone reyes. Dios no quiere que alguien sea presidente, Dios con puro taparle el oxígeno, listo, se muere. ¿Sí o no? Porque Él es Dios. ¿Ve? Entonces, los juicios que se han visto desde Génesis hasta Apocalipsis es porque los líderes blasfeman ¿contra quién?
contra Dios. Ve, el que le dio el poder, el que le dio la sabiduría, ¿sí o no? El que los puso ahí, el que permitió que estén ahí en ese lugar. Pero cuando ellos se vuelven rebeldes, cuando ellos que viene, le viene juicio de Dios. Amén. Así a los presidentes, a los gobernadores, a los alcaldes, a los diputados, a los jueces, a las fuerzas policiales, a las fuerzas armadas. ¿Por qué? Porque abusan de ¿qué? Del poder. Los juicios más grandes van a caer sobre ¿quién? Sobre Jezabel. ¿Quién es Jezabel? La Iglesia Católica Romana. ¿Por qué? Porque ese es el verdadero imperio. ¿Ves? Ese es el verdadero imperio. La gente ve acá, solamente Venezuela, acá en Colombia, acá en México, acá en Perú, acá en Ecuador, acá en Bolivia, acá en El Salvador, acá allá en los países europeos, acá en Islandia, acá solamente allá con Irán, acá, ¿ves? Pero no ven quién financia. Porque en las condiciones que está Estados Unidos no pelea con ninguna nación porque está empobrecida. Ahora, ella la financia ¿quién? Roma. Dios trajo un profeta y dijo, todas las naciones están quebradas. Así lo dijo. ¿Quién va a financiar las naciones? Roma. Por eso el hermano Braja dice, no le tenga miedo al comunismo. No que el comunismo sea bueno. Pero en este tiempo, el Nabucodonosor, el Jehú de este tiempo es Rusia. Látigo para la Iglesia Católica y para las denominaciones. ¿Sabe usted eso? Ahora, ella domina el mundo. Mundialmente, la que va a dominar el mundo es Roma. Ella dominó el mundo en los tiempos de Jesucristo. ¿Cómo lo dominó? Como Roma. Como Roma pagana, como Roma imperialista. Fue derrocado por los bárbaros. Amén. Se levanta, quedó herida de muerte. Apocalipsis 13:3. Su herida mortal fue ¿qué? Sanada. Amén. Su herida mortal fue sanada. ¿Qué vemos en Apocalipsis 13:11? Dice, y vio otra bestia. ¿Qué es bestia? Poder. ¿Qué es bestia? Poder. ¿Que salía de qué? Del mal. ¿Sí o no? Estos 4 imperios aparecen en Daniel, pero ¿Estados Unidos es un imperio? Claro que sí, es un imperio. ¿Por qué? Porque es el matrimonio de Acán y Jezabel, ¿sí o no? Acán y Jezabel para este tiempo. ¿Quién es Acán? Estados Unidos. ¿Quién es Jezabel? Roma, ¿sí o no? ¿Quién es Jehú, el Nabucodonosor de este tiempo? Rusia. ¿Quién es Eliseo, la novia? Amén. Entonces, ¿por qué a los presidentes les cae juicio? Porque se van en contra de Dios, ¿sí o no? Por eso le cae juicio y por eso que todas las naciones le van a caer juicio. ¿Por qué? Porque los líderes se burlan ¿de quién? De Dios. Amén. ¿Por qué le cayó allá a Poncio Pilato juicio? Porque Poncio Pilato se lavó las manos. No se lavó el corazón, se lavó las manos. ¿Ves? Y Poncio Pilato se suicidó porque sabía que había entregado sangre inocente. Amén. Amén. Sangre inocente. Por eso que ya Dios no viene como el cordero, Dios viene como el juez. Amén. Descendió en 1963 y se dejó fotografiar como el juez, ¿sí o no? Que usan los jueces, así sean jóvenes en Inglaterra, en Francia, que usan los jueces, una peluca. Se dejó fotografiar el Señor, pero esta vez viene como el león de la tribu de Judá. Él viene como el juez. Amén. ¿Para qué? Para que todos aquellos que blasfemaron le viene juicio de Dios. Amén. ¿Por qué Estados Unidos está en juicio? Porque Dios le envió un profeta. ¿Lo aceptaron? No, lo rechazaron. Y por eso que Estados Unidos está bajo ¿qué? Bajo juicio. Porque rechazaron un verdadero profeta. El Señor dijo, muchos vendrán en mi nombre y a ese recibiréis. ¿Sí o no? ¿Ve? Y el Señor vino a Jerusalén, ¿ve? Y no le recibieron. ¿Sí o no? No le recibieron. ¿Por qué? Porque él dijo, muchos vendrán en mi nombre y a ese recibiré. Y el Papa de Jerusalén le tiraron alfombra, le tiraron flores, ¿ve? Al diablo. Y el Dios de la gloria lo crucificaron. Tienen 3 crucifixión porque Israel, allá lo crucificaron en la carne. Hoy lo crucifican, los gentiles, ¿cómo lo crucifican? Como la palabra. Amén. Así predicó el hermano Braja un mensaje. Yo acuso a esta generación. ¿Sí o no? Amén. Porque allá lo crucificaron en la carne, por aquí lo crucifican como la palabra. Amén. Israel vuelve nuevamente a crucificar a Jesucristo. ¿Sí o no? Amén. ¿Cómo lo crucifican? ¿Quién viene en Apocalipsis 11:6? Moisés y Elías. Y en Apocalipsis 11:11, ¿verdad? Lo crucifican. 11:10 crucifican a Moisés y ¿y quién está en Moisés y en Elías?
Cristo. Amén. Entonces Israel vuelve a crucificar a Jesucristo, no los verdaderos israelitas, no los israelitas de Apocalipsis 7:4, 144,000, no, ellos lo van a aceptar. Van a ser muertos por los reprobos de Israel, ¿sí o no? Amén. Porque Israel hoy está como Sodoma y Gomorra. Israel apoya, la mayoría de los israelitas, el 61% de los israelitas apoyan la LGBT. Entonces en Israel está hoy Corea, Dantana, Virá, está el espíritu de los escribas, de los fariseos, de los saduceos, está el espíritu de Caifás, el espíritu de Anás, ¿sí o no? Amén. Crucifican nuevamente al Señor Jesucristo. Las tres crucifixión, allá en la carne. Aquí como la palabra, y Israel lo vuelven a crucificar en la carne, porque dentro de Moisés y Elías está Cristo. Segunda de Corintios 3:14, Pablo dice, hasta el día de hoy, ¿ve? Cuando leen el antiguo pacto, el velo le queda puesto, y el velo le será quitado ¿por quién? Por Cristo. Cristo viene velado en dos profetas. Cristo se veló aquí en un profeta, pero ahora pasa Cristo velado en dos profetas para Israel. Hasta el día de hoy, Dios está lidiando con Israel con disturbios políticos y guerra. Cuando aparezca Moisés y Elías, Dios pasa a lidiar espiritualmente con Israel. Amén. Entonces, ¿por qué a los presidentes le cae juicio de Dios? Porque se ponen como Usías, se ponen como Nabucodonosor, se ponen como Herodes, ¿ves? Más sin meter los faraones, sin meter el rey de Jericó, sin meter los reyes de los saduceos, todas esas naciones que Dios ha destruido. ¿Por qué? Porque ellos se han metido ¿con quién? Con el Todopoderoso, con el Rey de Reyes. ¿Ve? Hombres, dijo Dios a través del hermano Braja, hombres como Abraham Lincoln, como Jorge Washington, como Bolívar, como esos hombres ya no vuelven a nacer. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo corrupto. ¿Ve? La política se ha corrompido. Las religiones se han corrompido. Vivimos en un mundo corrupto, lleno. El ser humano ama tres cosas: la maldad, la mentira y el engaño, ¿sí o no? Isaías 5:20. ¡Ay! ¡Ay a lo que a lo bueno le llamen malo! Y a lo malo, bueno. ¡Ay a los que a la luz le llamen tiniebla! Y tiniebla a la luz. ¡Ay a los que a lo dulce le dicen agrio! Y agrio a los dulces. ¿Qué se llama hoy? Antiguamente las guerras eran malas, hoy las guerras son buenas. Antiguamente las enfermedades eran malas, hoy las enfermedades son buenas. Antiguamente las hambrunas eran malas, hoy las hambrunas son buenas. ¿Sí o no? Entonces por eso son juicios de Dios. ¿Ve? Han pasado dos años. Primera Guerra Mundial y Segunda Guerra Mundial. Y ya empezó el tercer ay, Apocalipsis 11:14. Aquí el primer ay y el segundo ay pasó. Pronto el tercer ay, no podemos decir pronto, ya empezó el tercer ay, se está desarrollando, ¿sí o no? Entonces, ¿por qué a los presidentes les cae juicio de Dios? Porque blasfeman sin saber. Y ven a Dios, porque Jesús era Dios hecho carne, lo ven como un hombre normal. No, Jesús tuvo amoríos con María Magdalena. Jesús, ve, hay una película que se llama Código de Da Vinci, es una película blasfema. Y así ve, y todos esos actores, la mayoría han muerto. ¿Por qué? Porque han blasfemado de Dios, ¿sí o no? Amén. Y dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre. Número 19:23, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que el hombre siembra va a cosechar. Dios no puede ser burlado. Amén. Amén. Dios no es un abuelo, Dios no es un hermano, que la gente se está burlando de Dios. Espérese, porque lo que le viene es ¿qué? Juicio de Dios. Y por eso las naciones están bajo juicio. ¿Por qué? Porque han blasfemado y se han metido con el Todopoderoso. ¿Por qué a los presidentes le cae juicio de Dios? Porque hablan cosas que ni ellos mismos saben, ¿sí o no? Entonces, bueno, tenemos al Rey de Reyes y al Señor de señores. Amén. Entonces, Salmo 58. Salmo 58, vamos a leer unos salmos lo que habla de ahí, de lo que son los juicios de Dios. Ya con eso estamos terminando. Salmo 58. Salmo 58:5. Que nos oye la voz de los que encantan.
por más hábil que el encantador sea. Eso lo dice el Salmo 58:1, dice: congregación, pronunciad en verdad justicia, juzgáis rectamente, hijo de los hombres, ante el corazón de los hijos de los hombres, ante el corazón maquináis iniquidades, haced pasar la violencia de vuestra mano en la tierra, ¿sí o no? Entonces, los juicios de Dios han llegado, ¿sí o no? Creo que está aquí en Apocalipsis 14. ¿Cómo decía ahí? Apocalipsis 14. Bueno, Apocalipsis. Apocalipsis 14:1 dice: después miré, aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000, que tenía el nombre de él y de su padre escrito en la frente. Esos son los 144,000 de Apocalipsis 7. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas, con sonido de un gran estruendo, y la voz que oí era como de aspi que estaba en su arpa. Amén. Cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico. Aquellos 144,000 que fueron redimidos entre la tierra. Y estos son los que son, y estos son los que no se contaminan. Bueno, si nos vamos a leer, creo que está aquí en Apocalipsis 11, versículo 15. Dice: y el séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo, que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de Cristo, y él reinará por los siglos de los siglos. ¿Ve? Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en su trono se postraron sobre su rostro y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y el que eres y el que eres y el que ha de venir, porque han tomado gran poder y has reinado. Y se iraron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y grandes, y destruir a los que destruyen la tierra. Amén. Que son esos juicios de Dios, ¿sí o no? ¿Sobre qué? Sobre todas las naciones. Amén. ¿Por qué? Porque han blasfemado el nombre de Dios, ¿sí o no? Porque han blasfemado el nombre de Dios. Amén. Entonces, ¿por qué a los presidentes les cae juicio? Porque blasfeman el nombre de Dios. Se meten con Dios, no saben lo que están hablando. Amén. Entonces, bueno, esperemos que seamos ayuda, ¿verdad? Y que este mensaje pueda llegar a muchos hermanos. Que Dios le bendiga, Dios le guarde. Amén.